Amados hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Hoy quiero hablar acerca de la iglesia corrupta que está casada con el mundo. Amén. Creo que la mayoría de nosotros hemos visto, hemos experimentado lo que está sucediendo en la iglesia, y como iglesia no debemos de caer en los juicios. Nosotros como iglesia, como cristianos, no debemos de caer en las críticas, en los juicios de nadie, ni de iglesias, ni de personas. Y lo que debemos de hacer es orar por la iglesia, orar por las personas y sobre todo cuidar nosotros nuestro testimonio, para que nosotros no vayamos a caer siendo nosotros jueces, no vayamos nosotros a caer y a resbalarnos también en una de estas instancias que están delante de nosotros. Amén. Así es que Apocalipsis 2, verso 12, por favor, al 17, vamos a leer acerca de lo que es la iglesia corrupta. ¿Por qué hay una iglesia corrupta? Fíjense que esto fue escrito cuando Juan fue llevado a la isla de Patmos. El apóstol Juan es llevado a la isla de Patmos, y aquí viene una revelación de lo que conocemos como las 7 iglesias. Las 7 iglesias conforman dos grandes escenarios. El primero de ellos, cronológicamente, lo que la iglesia ha vivido desde que fue instituida en el libro de los Hechos. La iglesia ha vivido ciertas estaciones o ha vivido ciertas dispensaciones, si queremos utilizar un término escritural. La iglesia ha vivido cierto tipo de estaciones, de épocas, de etapas o de dispensaciones. Pero el segundo es la condición de la iglesia como un todo. Ya no viéndola a través del tiempo, que fue a quien representa la iglesia que vamos a leer hoy, que es la iglesia de Pérgamo, sino que es lo que sucede dentro de la iglesia del Señor. Amén. Así es que allí en el capítulo 2 y verso 12 de Apocalipsis dice la palabra: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Este no era un ángel, un ser espiritual. Era un pastor, era un ministro del Señor que estaba administrando la iglesia. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. ¿Quién tiene la espada aguda de 2 filos? El Señor. Amén. Todos tenemos que saber eso. Él tiene la boca del Señor. Es como espada de doble filo. Amén. Continuemos. Yo conozco tus obras. Ahora le habla a la iglesia. Primero está el que habla, y luego a quien habla. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac, el rey, a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y tienes también a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que la recibe. Amén. Muchas veces se ha hablado acerca de esa piedrecita y hoy vamos a poder entender exactamente qué es lo que está sucediendo. Muy bien, la mundanalidad corrompe a las congregaciones. Yo quiero hablar sobre 4 aspectos que han corrompido la iglesia del Señor en los tiempos que nosotros estamos viviendo. Y el primero de ellos es que la iglesia y sus miembros empiezan a participar de actividades mundanas. La iglesia y sus miembros, ¿sí? Actividades que en algún momento son más del mundo que de lo que son los principios bíblicos, y entonces se han implementado una serie de actividades que son actividades del mundo, pero que atrae tanta gente que me funciona como una herramienta de mercadeo para poder llenar la iglesia de gente.
Al final no me interesan los convertidos, me interesa llenar la iglesia de gente. Y esto lo vamos a ir entendiendo un poco más conforme leemos estos pasajes. Número 2, la iglesia y sus miembros permiten que se lleven a cabo actividades mundanas en la iglesia y en el hogar de los miembros de la iglesia. Fíjense que cuando ustedes salen de aquí a las 12:30, 1 de la tarde, 1:30, 2 de la tarde o 3 que se vayan, lo que ustedes hagan en su casa va a determinar qué clase de casa y qué clase de extensión de la iglesia de Cristo son ustedes. Porque ese es uno de los problemas de la iglesia de Pérgamo, era esa precisamente. Ustedes ven ahí que hay gente fiera en la iglesia de Pérgamo, pero uno de los problemas es que se lleva a cabo actividades dentro de la iglesia que son actividades mundanales. Y los miembros de la iglesia en su casa hacen o permiten que se hagan actividades mundanales también. Número 3, la iglesia comienza a bautizar y a permitir participar en la Santa Cena a miembros de la iglesia que no se han arrepentido verdaderamente y se han vuelto contra Cristo. Y número 4, la iglesia y sus miembros permiten enseñanzas y predicaciones falsas desde su púlpito. Amén. 4 problemas de la iglesia de Pérgamo y 4 problemas que están aconteciendo en la iglesia. Cuando oímos la palabra mundanalidad, tenemos que saber de qué se trata. La Biblia, ¿qué dice sobre la mundanalidad? Porque si hablamos de mundanalidad es simplemente ser una parte del mundo, de las actividades del mundo, pero ahí vivo, no tengo ningún problema con eso porque soy una persona que está en el mundo y por estar en el mundo y participar de las cosas del mundo y vivir de acuerdo al mundo, soy conocido como un mundanal. Los extraterrestres me conocerían como un mundanal. Ahora, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que mundanalidad es fracasar en renovar nuestras mentes por la palabra de Dios para que podamos vivir de una manera que agrade a Dios. Amén. Amén, hermanos. Fíjense bien, la Biblia en el diccionario bíblico, a través del lenguaje bíblico y bajo el canon de las Escrituras, nos dice que mundanalidad es fracasar en renovar nuestra mente a través de la palabra de Dios. De tal manera que una persona o una iglesia, una congregación que no renueva su manera de vivir a través de la palabra del Señor, la palabra del Señor a través del modelo de la iglesia de Pérgamo nos dice que es una iglesia mundana o es una persona mundana. Porque sus pensamientos, y miren que es interesante ver lo que decía Gerardo hoy en cuanto a robar los diezmos, porque es eso. No lo doy porque robo, y robo porque tengo una mente mundanal. ¿Me entienden? No solo estoy usando parte de lo que mi hermano dijo. Ahora, aquí hay 2 doctrinas que aparecen. ¿Qué es doctrina? Para nosotros cuando dice doctrina, ¿en qué piensas? En enseñanza, es enseñanza. Y aquí habla de 2 doctrinas, la doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaitas. No voy a detenerme en estas doctrinas, aunque vamos a hacer alguna referencia a lo de Balaam, pero yo quiero enseñarles por qué Dios es severo con la doctrina de los nicolaitas. Les voy a decir qué enseñaban los nicolaitas. Ellos enseñaban que para ser eruditos dentro de la iglesia, porque eso es lo que dice, que dejaron que la doctrina de los nicolaitas se metiera a la iglesia, una iglesia mundana, que al final se vuelve mundana. Dice que para ser eruditos en el arte de la sensualidad, uno debe de conocer la gama de la sensualidad por la propia experiencia. Esa es la doctrina de los nicolaitas. Experimente toda clase de relaciones sexuales y sensuales. ¿Sí? Fíjense bien lo que dice. Y que por lo tanto deben desenfrenarse sin reservas a las lujurias del cuerpo, ya que estas prácticas solo concernían al cuerpo y no tocaban el espíritu. ¿Qué te está diciendo? Que tú podías pecar en inmoralidades sexuales y no perdías tu salvación, porque no tocaba tu espíritu. Esa es la doctrina de los nicolaitas.
Y eso estaba siendo enseñado en la iglesia como algo normal. Ahora, amados hermanos, nada corrompe con mayor rapidez a una iglesia que la mundanalidad. Cuando se deja entrar la mundanalidad, cuando ya se empiezan a hacer y a practicar cosas del mundo dentro de la iglesia. Por eso es que ustedes ven la corrupción de la iglesia actualmente, la iglesia en general, la iglesia en el mundo en general, ustedes ven la corrupción de la iglesia porque ya se permite todo este tipo de cosas. Mi esposa me preguntaba al principio con esto de Normita, dándole consejos ahí de cómo administrar bien esta parte que le está tocando vivir, y me decía, los cristianos hacen 9 días. Le digo, no, mi esposa me preguntó porque le preguntaron y ella para poder aconsejar bien, le dije no. Sin embargo, muchos cristianos celebran 9 días de los muertos. Y eso es el mundo metido en el corazón de la gente. Le celebran el año, 40 días, sí, 40 días y 40 noches, y le celebran el año. Eso es, ustedes dirán, es para honrar a la... ¿Pero por qué? ¿Por qué vas a honrar a un muerto? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ven y sígueme, mira lo que Jesús dice, deja que ellos, los muertos, entierren a sus muertos porque están muertos. Y tú que estás vivo, sígueme. Amén. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Fíjense que entonces cuando nosotros vemos la imagen de la iglesia de Pérgamo, es una iglesia que está casada con el mundo. Esta iglesia cristiana tiene sus rótulos de iglesia cristiana, celebra actividades cristianas, pero está casada con el mundo. Permite que haya una serie de actividades, practican actividades que en algún momento son más parecidas al mundo que la honra y la glorificación de nuestro Dios. Amén. Cuando cantábamos Tu Fidelidad, yo pensaba, ¿cuántos de los que estamos aquí estamos conscientes de por qué decimos que Él es fiel? ¿Cuántos estamos cantando con conciencia Tu fidelidad, Señor? Porque mañana, tarde y noche no me has dejado. A pesar de mí, no me has dejado. A pesar de mis errores, de mi rebelión, no me has dejado. Eres fiel y cantarle a Él Tu fidelidad porque lo creo. Amén. ¿A quién dirige? Fíjense bien, dice aquí. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Y le está escribiendo al ministro. Fíjense el celo, hace que algunos se enojan y se han enojado desde que estamos 15 años, ya tenemos de hechos de amor. ¿Hoy qué es? 21. Mañana cumplimos 15 años, 22 de abril del 2007. Miren que es glorioso, porque cuando nosotros decimos, y a través de esos 15 años hemos hecho correcciones a algunas personas, y algunos han optado por someterse, algunos han optado por irse, porque no les gusta la corrección. Y algunos se enojan cuando los corregimos, pero los corregimos en amor, no los estamos corrigiendo para nuestro beneficio personal. Los corregimos, y aquí la carta, fíjense bien que la carta la dirige al ministro. Porque el ministro tiene una gran responsabilidad. Número 1, el ministro, el pastor, tiene la responsabilidad de conducir a los creyentes a una vida de negación propia y santidad. Es nuestra responsabilidad velar para que ustedes caminen en santidad, para que ustedes vivan en esa negación constante de su vida, de los deseos de la carne. Así es que cuando los corregimos para bien de ustedes. No se enojen, no se enojen. No se molesten con nosotros. Amén. Al final, cada corrección no me tienen que pagar. Yo no les pongo una penitencia, les digo, cada corrección me tenés que pagar. Ahora, el ministro ha sido llamado a negar, enseñarle a la congregación a negar las posesiones y los placeres de este mundo. Tenemos que negarnos a esos placeres de este mundo. Y el ministro es el responsable de enseñar esa negación a través de la corrección, la exhortación, la amonestación. Es una responsabilidad. El Señor, obviamente, a nosotros nos va a pedir cuentas, hermanos. Amén. Por eso cuando digo el ministro aquí y el otro ministro allá y el ministro ahora que no está con nosotros, ellos son ministros. A ellos les va a pedir cuentas más fuertes que a los que no hacen mucho.
físicamente, porque sé que siembran sus ofrendas, sus recursos y todo. Ahora, la responsabilidad del ministro es enseñar a llevar una vida pura y santa. Lo hacemos a través de la enseñanza, lo hacemos a través del clamor delante de la presencia del Señor, de la oración, y lo hacemos cuando les llamamos la atención y los corregimos en algo que están haciendo mal. Cuando les preguntamos, ¿por qué no has venido a la iglesia? No les estamos reclamando, les estamos preguntando por el interés que tenemos de que no se vayan a enfriar. Amén. Que no se enfríen. Es que miren, es totalmente comprobado esto. Y luego, a que pongan su mira en las cosas de arriba. Les enseñamos a través de la doctrina, a través de los principios, a través del amor, les enseñamos a que pongan sus vistas en las cosas de arriba y no en las cosas terrenales, que las tienen, gloria a Dios, que poseen, gloria a Dios, que pueden disfrutar de comodidad, gloria a Dios, que de acuerdo al nivel socioeconómico, gloria a Dios. Pero tus ojos deben de estar puestos en el Señor. Esa es la responsabilidad. ¿Por qué? Porque si nosotros no estamos, amados hermanos, conscientes que nuestro paso es temporal, nosotros nos volvemos, tenemos la tendencia a volvernos mundanales, y una de las primeras cosas que usamos son nuestros propios argumentos. Amén. Así empieza la iglesia, con sus propios argumentos. No lo merecemos, nosotros necesitamos, nosotros podemos, y entonces empiezo a alejarme del Señor. Amén. Ahora, ¿cómo era la iglesia de Pérgamo? 3 cosas quiero mencionarles de la iglesia de Pérgamo. Era una ciudad bellamente situada con un aire de realeza. Estaba en un lugar visible y era una ciudad muy bonita, muy elegante. Amén. Cualquier similitud es pura coincidencia. Era uno de los centros culturales y religiosos del mundo. Fíjense bien, era una ciudad hermosa, elegante, pero también se había convertido en un centro cultural y religioso. Amén. Pérgamo era el centro imperial y administrativo de Asia, y había una autoridad nombrada por el emperador, y como tal, pues era la primera ciudad de Asia que apoyaba la adoración imperial. ¿Qué significa la adoración imperial? Que daban honor a César. Amén. Jesús dijo, denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Si te lo digo cronológicamente, te digo, dale tu lunes a sábado a César y el domingo dáselo a Dios, porque el domingo es del Señor, la Biblia lo dice. ¿Me entienden, hermanos? Lo que decía mi hermano, ¿verdad? Dale al mundo, dale a César lo que le debes a César, pero dale a Dios lo que le corresponde a Dios. Amén. Esta iglesia, Pérgamo, la iglesia que dejó que la mundanalidad se metiera a la iglesia, era una iglesia que estaba mezclada con la política. Cualquier similitud es profética. Amén. Jesús dijo, cuando Pilatos lo confrontó, le dijo, mi reino no es de este mundo. Por lo tanto, si Jesús dice, mi reino no es de este mundo, ¿por qué la iglesia se involucra en política? Y se justifica mucho. Ustedes van a oír gente hablando en las redes sociales y dicen, no, la iglesia debe participar en política porque entonces ocupa posiciones. No vas a ocupar una posición que Dios no te quiera dar. Y Dios te ha llamado a ser cabeza y no cola en la iglesia. En la iglesia. Esto se ha vendido como los famosos libros de los 7 montes de Dios, como diciendo, no, tú vas a ser una persona importante a este nivel. Trabajo, trabajo y trabajo, eso te va a ser importante. Y sé fiel al Señor. Es lo que el Señor dijo, ¿verdad? Sé fiel hasta la muerte. Amén. En el verso 12, allí cuando el Señor habla, fíjate bien, la iglesia había estado establecida, la iglesia de Pérgamo estaba establecida dentro de lo que podríamos llamar un pozo de mundanalidad, una ciudad que era consumida por los placeres, por las posesiones y por las comodidades del mundo. Eso seduce. Cuando tú tienes placeres y disfrutas de placeres, cuando tienes posesiones y tienes comodidades en tu nivel socioeconómico, ¿sí?,
eso te puede alejar del Señor y te empieza a alejar de la iglesia primero. La iglesia ya no es para ti una prioridad. La iglesia se convierte en una casualidad dentro de tu tiempo de trabajo o de actividades. La iglesia nada más que una casualidad. Si tengo tiempo voy, si tengo tiempo. Yo recibía hoy en la mañana un mensaje de alguien que me decía, no vamos a poder ir porque tenemos que ir a hacer las compras de la semana. Y entonces en mi mente hay un choque y digo, ¿y por qué no lo hicieron sábado? ¿Por qué tiene que ser el día del Señor? Perdonen, hermanas, tengo que darles un jalón de oreja a las hermanas. ¿Por qué siempre tienen martes actividades y el martes es el día de mujeres? ¿Por qué siempre tienen algo que hacer el martes? Hasta el dicho, hasta el mundo lo dice, ¿va? Martes, ni te cases ni te embarques. Hasta el mundo te lo dice. Amén. Ahora, le damos la prioridad, pero es que la iglesia deja que el mundo entre allí. Y por eso el Señor, fíjense bien, el Señor por eso le llama donde mora Satanás. No es que ahí esté el trono de Dios. No es que en la iglesia de Pérgamo estaba el trono de Dios. Pero es que ahí moraba, ahí controlaba, gobernaba, administraba, porque había seducido la mente de los creyentes. Amén. Yo no sé si tú le has puesto alguna vez atención a lo que se conoce como un espíritu de seducción, pero es que un espíritu de seducción es como esa cobra o áspide, ¿es cobra? La cobra es que adormece al conejo, ¿eh? El conejo está allí, está vivo, los ojos y las orejas, pero esa cobra lo adormece hasta que lo logra. ¿Sí? La seducción es algo parecido. Entorpece, embrutece la mente del cristiano y lo hace cometer pecados contra Dios, lo hace hacer cosas desagradables para Dios porque lo ha seducido. Eso es lo que ustedes oyen como la doctrina de Balaam. Y ahora se las voy a explicar. Amén. Pero el Señor habla aquí acerca, dice, tengo unas pocas cosas contra ti, pero dice que tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam y que enseñan a poner tropiezo, pero también tiene gente, dice, que es fiel. La iglesia, no es que toda la iglesia se hubiera vuelto así. Está hablando a una iglesia donde es una iglesia que se empezó a volver mundana, empezó a hacer prácticas mundanas, empezó a participar en cosas mundanas, dejó que sus miembros participaran en cosas mundanas. Amén. Fíjese que le está hablando al ministro, o sea que la palabra está dando el derecho y la autoridad al pastor para corregir esas cosas. O sea, la Biblia está diciendo, yo te puedo corregirlo por lo que estás haciendo en tu casa. Tengo la autorización de Dios para hacerlo. Amén. Ellos sabían, ese pequeño grupo. Dios siempre se escoge un remanente. Dios, en todas las congregaciones del mundo hay un remanente. Son los escogidos de Dios, son los fieles del Señor. Por eso les decía, cuando cantamos tu fidelidad es grande, Señor, ¿estamos conscientes de lo que estamos diciendo? Porque si Él es fiel, nosotros también debemos de ser fieles con Él. Y este remanente de la iglesia de Pérgamo es el remanente que hay en cada iglesia del mundo. Hay un remanente de hombres y mujeres fieles que saben quién es Cristo, que no van a vender su posición de creyentes por cosas del mundo. Hay un remanente, la palabra del Señor lo menciona y aquí habla acerca de ellos. Este grupo de hombres y mujeres sabían que Cristo era el Señor y solo a Él le daban la honra. Ustedes saben que el Imperio Romano tenía un decreto que cada año había una reunión. Han oído hablar de lo que se conoce, eso lo inventaron ellos también, las famosas parafernalias, ¿verdad? Las fiestas. Ahí todos los que se reunían levantaban su mano. Saben que este es un desafío a Dios, ¿verdad? Siempre ha sido así en la historia. Y decían, César es rey. Y este grupo de hombres y mujeres se negaban a hacer eso. Por eso los sacrificaban y los metían a los leones y todo ese tipo de cosas. Porque ellos se negaban a hacer eso. Decía, prefiero morir antes que reconocer a otro Dios que no sea Jesucristo.
¿Mm? Ahora nosotros reconocemos, miren la mundanalidad, cómo se ha metido a la iglesia, que nosotros, alguien nos dice, mira, te espero el domingo a las 12 para un almuerzo que vamos a tener, y te vas, haces a esa persona tu Señor. Dime si no es mundanalidad eso. Por lo menos a la luz de la Biblia lo es. Porque el domingo es el día del Señor. No retraigas tu pie, dice la palabra del Señor en Isaías, del día de reposo. No dejes el día de reposo. ¿Por qué? Porque estás haciendo tu Señor a un ser humano que es total y absolutamente falible, imperfecto, pecador y que va a tener que darle cuentas al Señor. Para ti y para ese grupo, ese remanente, ese grupo pequeño, Cristo es el Señor y solo Él es el Señor. Y este grupo querían que sus hijos, su cónyuge, sus padres, sus abuelos, los primos, los sobrinos se convirtieran a Cristo. Por eso daban testimonio de su vida, una vida entregada y consagrada a Él. Por eso es que los perseguían, por eso los mataban, por eso los metían presos. Nosotros no queremos pagar el precio, no estamos dispuestos. La iglesia mundanal no quiere pagar ese precio. El creyente mundanal no quiere pagar ese precio. No, se van a enojar conmigo, van a pelear conmigo, ya no me van a invitar. ¿Qué te importa si tú tienes una mansión eterna en los cielos? Las palabras que yo espero como ministro, que cada uno de nosotros, yo principalmente, pero ustedes, es que cada uno de los que estamos reunidos aquí, oigamos esa frase, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, entra al gozo de tu Señor. Mira, cualquier cosa, ya vamos a hablar de eso cuando hablemos de la piedrecita blanca, cualquier cosa que puedas tener de bendición, se queda pequeña en función a esas palabras. Entra al gozo de tu Señor. Y eso solo lo van a hacer los que tengan esa piedrecita blanca. Amén. Mateo 10, 32 al 33. Aquí hay un compromiso para ti, hermano y hermana. Por eso estás aquí esta mañana, por eso el Espíritu Santo te trajo. Aquí hay un compromiso y una decisión que tienes que tomar. A partir de hoy, hermano, tú tienes que saber, tengo una mente todavía mundanal, todavía estoy pensando en las cosas del mundo, todavía estoy pensando con quién me voy a reunir a almorzar, con quién voy a ir, con quién voy a entrar, con quién voy a salir, me la voy a pasar, pero fabuloso hoy en la tarde. O estás pensando, mira lo que dice Mateo 10, 32 al 33. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No te conozco. Al mundanal, al tibio, le va a decir, no te conozco. Hermanos, esto es delicado. Yo no sé qué tanto ustedes le dan el peso de delicado a esto, porque tu vida, nadie de los que estamos aquí puede garantizar que va a estar vivo mañana. Nadie. ¿Y cómo te vas a presentar delante del Señor? La iglesia de Pérgamo tenía a este grupo de hombres y mujeres que estaban dispuestos a morir para confesar a Cristo y estaban dispuestos a morir por Cristo. Pero en general la iglesia se había corrompido a través de costumbres paganas, costumbres del mundo, costumbres que solo satisfacían la carne y solo daban ese deleite y ese bienestar a la carne. Segundo de Timoteo 2:12, este me gusta, es más corto pero es muy fuerte y creo que es más claro aún de lo que el anterior es de claro también, porque no es que el primero tenga confusiones, está muy claro, pero a mí me gusta particularmente este pasaje en 2 de Timoteo capítulo 2 verso 12. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. ¿Y cómo le negamos? ¿Diciendo que no somos cristianos?
Le negamos con nuestras actitudes, le negamos con nuestro comportamiento, le negamos cuando nosotros, aún en nuestra propia casa, le damos más lugar a la mundanalidad que a la adoración, a la confesión y a la alabanza de Dios, que se oye en nuestra casa. La Biblia dice que voz de júbilo y de salvación hay en la tienda de los justos, que se oye en tu casa. Gritos, insultos, maltratos, amenazas, intimidación, risas de chistes, de bromas de doble sentido. Alguien decía que los cristianos, muchos son analfabetas, porque no saben lo que la Biblia dice. Y tú ves un montón de analfabetas en las redes sociales hablando tonterías de lo que la palabra del Señor dice. Si sufrimos, reinaremos con Él. Es que, hermanos, a nosotros no nos gusta sufrir. Nosotros queremos lo bueno, que nos vaya bien en todo. Y por eso es que Satanás se ha encargado de levantar agentes suyos, humanos, hombres y mujeres, que te prometen el sol, la luna y las estrellas y te dicen, Dios quiere bendecirlo, le va a ir bien. Y la prosperidad, a pesar que ha sido tan desenmascarada, sigue allí. Amén. Había una iglesia allí en Pérgamo, a pesar de la mundanalidad de la iglesia, había un grupo de hermanos y hermanas que no habían negado la fe. ¿Y qué hacían? ¿Quiénes eran ellos? Los que estudiaban y enseñaban la palabra de Dios. Los que estudiaban, ¿estudian la palabra? ¿O se te va más el tiempo viendo televisión y oyendo cosas que no debes oír? Porque ese fue el problema de Pérgamo, dejaron de estudiar la palabra. Entonces, si no estudio la palabra, no hay revelación. Y si no hay revelación, yo camino como ciego, palpando las paredes al mediodía. La iglesia de Pérgamo era esta iglesia que se había mundanalizado. Pero había ese grupo de hombres y mujeres que estudiaban la palabra, semana tras semana estudiaban la palabra y iban y le enseñaban la palabra. La palabra de Dios era predicada desde los púlpitos, era enseñada en las clases. Por eso dice la palabra del Señor en 1 Timoteo 4:6. Mira lo que Pablo escribe a este joven discípulo Timoteo, que al final usted recordará que Timoteo fue el pastor de la iglesia de Éfeso. Y dice, si esto enseñas a los hermanos, ahora, ¿cómo le enseño si no sé? La iglesia mundanal, el cristiano mundanal no sabe, no le interesa conocer la palabra del Señor. En el seminario bíblico hay un grupo de hombres y mujeres que están siendo preparados para que enseñen la palabra. No para llenar cupo, no para decir, tenemos tanto. No, para que enseñen la palabra, para que estudien la palabra, enseñen la palabra. Se les manda un cuestionario para que estudien la palabra, para que enseñen la palabra del Señor. Dice, si esto enseñas a los hermanos, o sea que el estudio bíblico, el altar familiar, la iglesia, el seminario bíblico, el estudio de mujeres, amén. Dice, serás buen ministro de Jesucristo. Si no estudias y si no compartes la palabra, no vas a ser buen ministro de Cristo porque no sabes qué enseñar. Amén. Podrás enseñar otras cosas, pero no es. Nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Esto no es cada quien interpreta la Biblia como quiere. No, hay un maestro que está enseñando la palabra, hay una doctrina que está siendo comprobada a través de lo que dice las Escrituras. Alguien dice, un ministro prominente dice, si alguien le va con una profecía, pídale el capítulo y el versículo de esa profecía. Y tiene toda la razón. Si alguien te viene con una profecía, dile, deme el capítulo y el versículo de la Biblia donde el Señor me dice eso. Pero a veces creemos ese montón de tonterías, ¿verdad? Esta va a ser su mejor semana. Vienen los mejores tiempos. La política, el comercio, los grandes poderosos de la tierra te están diciendo lo contrario. Ellos mismos te están diciendo lo contrario. Pero la iglesia está diciendo que vienen los mejores tiempos. Ahora, los mejores tiempos sí son porque vamos a ser arrebatados. Esos sí son los mejores tiempos. Amén. Ahora,
Fíjate que cuando él habla aquí, vamos a leer. Vamos a ver, dice, vamos a ver, es el pasaje. El versículo 13, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, miren qué es hermoso, ¿saben qué hicieron con Antipas? ¿Cómo sientes tú el calor ahora cuando estás ahí unos tus 15 minutos en el sol? Déjame decirle que Antipas lo amarraron a un toro de bronce y lo cocieron, lo tostaron en el fuego. Sí, el toro no es esos toros de esos ganados que conocemos, sino se le llamaba a una pieza redonda que se usaba para usar la carne. Y a Antipas lo amarraron allí y lo cocieron en el fuego. Pero ¿sabes qué es lo glorioso de Antipas? Que yo no sé si el Señor va a decir eso de mí. Dios le llama mi testigo fiel. Imagínense qué glorioso para él. Lo cocinaron, lo asaron, pero en el instante estaba con el Señor y Dios mismo le llaman mi testigo fiel. Fíjense que la comparación que está haciendo. Amén. Para ellos todo lo que tenían significaba. El cristiano, cuando para ti significa todo lo que tienes y todo lo que puedes hacer significa Cristo y que aún estás dispuesto a morir. Porque ¿dónde se va a decir? Mire que en el día de la ira el Señor dice que los hombres se van a esconder en cuevas y van a querer morir, ¿verdad que sí, Marlon? ¿Sí? ¿Verdad que van a decir a las piedras, caigan sobre nosotros? ¿Verdad que están diciendo, caigan sobre nosotros? No, este es el tormento tan duro que no lo soporto, que las piedras caigan y me sepulten para morir de una vez por todas. Mateo 24:9 nos advierte. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Por causa de mi nombre. No queremos sufrir, no nos importa. Estamos más dispuestos a pagar el precio por el trabajo donde estamos contratados que por Cristo. Piensen en eso. Estamos más dispuestos a sacrificarnos por la empresa para la que trabajamos en la tierra que por Cristo. No digo que no trabajemos y que no seamos responsables y de acuerdo al contrato que firmamos seamos responsables. El punto es que a veces a esa empresa le damos más tiempo sin cobrarle horas extras, ¿sí? No estoy diciendo que le cobren, no estoy diciendo que se queden a trabajar, le estoy diciendo que ustedes firmaron un contrato. Ustedes hagan que se respete ese contrato porque ustedes tienen una familia y tienen un Dios a quien ustedes van a servir. Pero nos da miedo. Me voy a quedar sin trabajo, decimos. Es como aquel hombre coqueto a ustedes, que va a un restaurante y lo primero que las chavas miran es si llevan argolla, ¿verdad? Si no llevan argolla, se dan los codazos y dicen, este es carne, ¿verdad? Y llegan y le preguntan a él y le hablan y lo abordan y le hacen la famosa contacto visual, dicen, ¿verdad? Son unas sinvergüenzas tan diabólicas. Y si él, imagínense que él niegue a su esposa, ¿verdad? Y él diga, no, soltero y sin compromiso, decía Cantinflas, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué niego a la mujer que amo? ¿Por qué la niego delante de otros? ¿Qué persigo? ¿Qué quiero? Y Satanás, que anda como león rugiente, está listo para tenderme una trampa y destruir algo tan valioso en el matrimonio que es la confianza. ¿Sí? Porque yo negué en ese momento a mi esposa. Versos 14 y 15. Dice,
Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Qué es lo que la doctrina de Balaam nos enseña? Una mezcla de religión con mundanalidad. La doctrina de Balaam es mezclar la religión con la mundanalidad. Porque él era un hombre usado él fue un hombre usado por Dios. Él oía a Dios, algo que miles y miles de cristianos no hacen. Si algún mérito le vamos a dar a Balaam, es que él oía a Dios. Oía a Dios. Y entendía lo que Dios le estaba diciendo. Que hiciera otra cosa y que se vendiera por dinero es otra cosa. Pero ¿qué fue lo que este hombre hizo? Enseñar esa doctrina es, ustedes han permitido que dentro de su religión hayan actos del mundo que están dirigiendo y sustentando su iglesia para que la iglesia sobreviva, como que la iglesia no es sustentada por el Señor. Su casa en algún momento funciona más la mundanalidad. A veces le creemos más a la gente que nos habla de brujería y hechicería. Y nos aborda gente que habla de hechicería y brujería y nosotros le ponemos atención. Dime si no estamos mezclando la doctrina de Cristo con la doctrina del mundo. ¿Por qué lo oyes si te está hablando de brujería? Te está hablando de hechizos, de espiritismo, de entierros, porque los oyes. Eso es mundanalidad en el hogar. Mundanalidad cuando yo no sé balancear los programas de televisión, los programas de computadora, los programas que veo en mi teléfono, no los sé balancear. Hay un desorden y una anarquía con estas cosas en la casa. Nosotros les decimos televisión en las habitaciones, no. Televisión en el comedor, no. En la sala. Pongan la televisión en la sala. Porque cuando nosotros hacemos eso, estamos rompiendo el vínculo más importante que Dios hizo entre el hombre y la mujer, que es la familia. Y estamos rompiendo la comunicación. Balaam maldijo 3 veces a Israel. Él lo maldijo a Israel. ¿Sí? O sea, su intención fue cobrar y hacer bien las cosas para que le pagaran bien. Pero como no funcionó, Balaam desarrolla un plan insidioso. Voy a corromperlos. Y eso es lo que un espíritu de seducción. Aquí nosotros a veces decimos que se va a aparecer con alas y cachos. No, el espíritu de seducción es terrible porque te atonta, te embrutece. Andas como drogado ante esa situación. Balaam dijo, los voy a corromper. ¿Y con qué lo hizo? ¿Quién fue el primer agente que utilizó? ¿Cómo le dijo al rey que hiciera? Las mujeres. Amén, ¿verdad que sí? Dice que las mujeres seduzcan, que las mujeres seduzcan a los israelitas. Y entonces mataron mujeres bien vestidas, bien arregladas, sus uñas acrílicas, sus pestañas postizas. Yo no sé qué más tenían postizo, pero por lo menos fueron para que los israelitas hayan caído, ¿verdad ustedes? Porque ellos temían a Dios. Miren, hermanos, aquí no es que los israelitas dejaron de temer a Dios, ellos temían a Dios, pero la seducción fue tan fuerte, tan eficaz, ¿verdad? Qué bonita. ¡Wow! ¿Cuántos? Fíjense el juicio de Dios por haberse dejado seducir.
Y a veces nosotros decimos, pero ¿por qué me está yendo mal? ¿Por qué me pasó esto? Porque tú cambiaste la gloria de Dios por la gloria del mundo, porque te importó más la parte mundanal que la parte espiritual de tu relación con Dios y de honrar al Dios de los cielos. Te importa más lo mundanal y dejas y a veces traes. Yo por eso les he dicho, hermanos, perdonen que vaya a decirles esto y si alguno se resiente, lléneme de amor y perdóneme. Pero entrar con gorra, con el pantalón a media nachas, a la iglesia. Miren, mujeres, ustedes tienen mi autorización para detenerlo y decir, va a cambiarse el pantalón. Las mujeres tienen autoridad, hermanos. Si no, como decía un pastor de una iglesia que se mantienen firmes, así no la van a tener que ver conmigo. Yo les digo, es normal, digo a veces, mándamelos a mí, así es que me lo digan a mí. Me dicen, no, que le tienen miedo, por eso decirles que vengan, que me lo digan a mí, ¿verdad? Cuando yo les contesto a sus mensajes, les digo, bueno, ok, es que me enojaron, hermanos, no crean que estoy contento con ustedes, me enojaron. Ahora si digo, no tengas pena, no te preocupes, vamos a estar orando, está bien, te creo. Pero si te digo solo que bueno, es que me enojaste, porque no te creo, amén. Estas mujeres seducen a estos hombres. Miren, ahí en Números capítulo 22 y 25, ustedes quieren leer la historia, la van a leer cómo fue que sucedió todo. Pero es que se les pusieron turnios los ojos, hermano. Cuando las vieron se les cruzaron los cables, decimos aquí vulgarmente, hermano. Y se fueron detrás de estas mujeres, ¿no? Y Balaam, ese hombre que había sido un profeta de Dios, un vidente, él fue el que propuso el plan. A veces nosotros, ¿cómo sabemos que la mundanalidad se metió a nuestra casa, se metió a nuestra iglesia? Cuando nosotros mismos le estamos dando a la gente respuestas mundanales para que resuelvan sus cosas. Cuando en lugar de darle la respuesta que dice la palabra del Señor, les damos respuestas mundanales. No, hace esto, hace aquello, no se lo... Ahí les enseñamos a mentir a la gente, les enseñamos a la gente a ser fraudulentos, les enseñamos a la gente, no, los pobres patojos, ellos tienen que desarrollar su... Miren a la mujer, miren pues hermanas, ¿qué es lo que ha hecho este nuevo movimiento? No lo decimos, la Agenda 2030, hermanos, si alguien está haciéndole daño en este momento al género femenino y al género masculino, es ese sistema. Han sexualizado a la mujer y han masculinizado a la mujer. Han sexualizado, ahora todo es, están vendiendo un pan ahí en rodaja y todo y ponen a una mujer medio vestida, ¿verdad? Entonces el otro se imagina que va a comer pan con jamón. O sea, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas, hermano. Y han masculinizado a la mujer, ¿verdad? Se viste. Sí, pues, mujeres, esa mujer levanta no sé cuántos kilos así, ¿verdad? Y dice cargando cemento, y la mujer es como el vaso más frágil. Y nosotros a veces dentro de la iglesia lo creemos y decimos, no, tú subiste toda la escalera, no, cargame esta lámina. ¿Por qué no contratas un albañil que te lo haga? No, tu esposa, no, pero para eso si eres medio idónea. Yo clavo la lámina y tú la sostienes y se cae la escalera. ¿Ves cómo hemos masculinizado la forma de vestirse de la mujer? ¿Verdad que sí? Ya no es masculina, ahora andan unas chaquetas y con unos zapatos más grandes de su pie, porque ahí adentro llevan uñas acrílicas hasta en los pies. Entonces uno no sabe si son hombres, uno ya no sabe, hermanos. Esto fue lo que sucedió con esa parte. La iglesia de Pérgamo pagó las consecuencias de la seducción que Balaam hizo de Israel. Y a veces te dicen, no, vístase así, no importa. No, pero mire, usted se va a ver más bonita. Si usted se viste así, se va a ver más. No, está bien, vístete, arréglate como tú te sientas cómoda. No te estoy diciendo que no te vas a ver bonita, pero no te dejes seducir por eso, ¿verdad? Si vas al gimnasio, ¿cuál es la venta que te hacen? Gimnasio, ¿verdad que no? Yo sé que algunos van al gimnasio, no es que no vayan. Vayan, está bueno.
pero hacer ejercicio, no haber cosas, hermanos, ¿verdad? Entonces, es levantando pesas, ¿verdad? Yo no necesito a nadie, dicen las mujeres ahora, yo me mantengo sola. Ahora, repaso nuevamente, ya vamos a ir terminando, no se preocupen. Lo que pasó a la iglesia de Pérgamo, hacemos un repaso rápido. Habían bautizado a personas que nunca se habían arrepentido y abandonado las costumbres del mundo. Van a haber bautismos, metamos a quienes sea, ¿verdad? A los bautismos. Habían permitido que algunos líderes mundanos enseñaran en la iglesia y los dejaron usar el púlpito. ¿Por qué? Porque, yo invito a fulano y para que se me llene la iglesia y va a ver. No, yo le doy el púlpito a los hermanos de la iglesia que han comido la doctrina bíblica. Pero para llenar la iglesia no voy a traer. Y es lo que hacemos. Traemos a estas personas que ahora parecen que son cristianos porque agarran un versículo de la Biblia y te desarrollan un tema motivacional. Y entonces le doy el púlpito de la iglesia. Y la iglesia de Pérgamo había permitido eso. Amén. Habían permitido también una mezcla de creyentes con no creyentes y como el trigo y la cizaña se parecían. Y la iglesia de Pérgamo permitió eso. Y no es de que, bueno, el Señor va a venir, va a mandar a sus ángeles y va a ser arrancada la cizaña. Es que no debieron de haberlo permitido. No es cristiano, no ha nacido nuevo, no ha nacido nuevo. No lo puedes llamar hermano. ¿O sí? ¿Lo llamas hermano o no? ¿O sí o no? No, no le puedes llamar hermano. Viene a la iglesia a veces hasta más seguido que los buenos cristianos. El buen cristiano no va a dejar de venir. Y decimos hermano, hermana, no es hermano, no es hermana. Y te lo voy a demostrar con un pasaje de la palabra del Señor. Ahora, ¿cuál fue el resultado? Fue un resultado trágico, por supuesto. Fíjense bien. Dentro de la iglesia, como habían no cristianos, estaban los que fornicaban dentro de la iglesia. ¿Saben qué es fornicación o se los explico? Cometían todo tipo de pecados sexuales. Ese era el punto. No se detenían, iban a la iglesia. Estaban en la iglesia, oían predicar en la iglesia, pero seguían cometiendo cualquier tipo de pecados sexuales. Es normal. Miren, hermanos, no pueden ustedes justificar a sus hijos adolescentes con esos pecados. Y no es que está desarrollando la testosterona, las hormonas, los hinchazos, diría mi papá, ¿verdad? Si te agarraba en algo movido, se hinchó. Amén. Estaba todo ese tipo de pecados sexuales y aparte estaban los que participaban en las fiestas del mundo. Qué terrible es que cristianos participen en las fiestas del mundo. Entonces, bueno, no tiene nada de malo. Ahí va a comer chuchitos en el atrio de la iglesia. Ahí va a tomar atol, ahí se comen ricas tostadas. Eso es fornicación. Porque es idolatría. Porque estás comiendo de lo sacrificado a los ídolos. Aunque ustedes crean que no, hermano, ustedes tienen el atol de elote, ¿verdad? Pero te vas a comértelo ahí a los atrios del lugar. Y eso fue sacrificado, lo crean o no. Fíjense bien, 1 Corintios 5:11, ya terminó. Dice, más bien os escribí, fíjate bien, la iglesia de Pérgamo y parte de la iglesia, estaban los que fornicaban dentro de la iglesia, estaban los que cometían todo tipo de pecados sexuales, estaban los que participaban en las fiestas y las borracheras del mundo, e incluso iban a los templos paganos en las fiestas de ellos a adorar a sus dioses. ¿Y qué te invitaron? Perdonen, hermanos, y los que están viendo por el canal de YouTube, perdonen. Pero si usted es un cristiano evangélico, si usted ha nacido de nuevo, usted no puede ir a la celebración de una ceremonia en un templo pagano. No debe de ir. ¿Se van a enojar conmigo? Que se enojen. Entonces no me van a dejar entrar a comer a la fiesta. No coma, vaya a su casa a comer frijoles con tortilla. Pero no entre. No, pero es que... No, aquí dice que no. Oigan lo que dice, 1 Corintios 5:11.
Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, o sea, que está dentro de la iglesia, fuere fornicario o avaro. Mire, aquí no tomamos, yo cuando estaba preparando el mensaje dije, de verdad voy a empezar a cortar a algunos hermanos que son tacaños. Porque dice que con los avaros ni siquiera te sentés a comer. Porque obviamente tú vas a tener que pagar la cuenta. Pero mira pues, o idólatras, o maledicientes, o borrachos, o ladrones, con tales ni aún comáis. Esta es la iglesia de Cristo. A Pérgamo se le hacía esa llamada y les decía, los mundanales no pueden tener ustedes nada que ver con ellos. Porque son la iglesia de Cristo, santificada por Él, justificada por Él. Y nosotros a veces hacemos eso con ellos, con quien mejor lo pasamos, decimos, ¿no? Mire, ¿sabe por qué sacamos el teclado ahí? Por una orden del Señor, de verdad. Los que me conocen saben que cuando yo hago algo es porque Dios me lo dijo. A veces me han tildado de pasivo y dicen, no, si la que manda es la pastora, el pastor ni manda ni da. Pues no sé, pero cuando el Señor me dice que haga algo, lo hago. Y hoy, cuando estábamos orando, el Señor me dijo, saque el teclado porque yo voy a traer un tecladista. No un salmista, no un adorador. Voy a traer a un hijo. Y por eso lo sacamos y le dije, y ahí se va a quedar. Dios va a traer, porque ya Él dijo, sáquenlo, ahí lo vamos a dejar. Hasta que el Señor envíe a la persona. ¿Sí? Amén. Ahora, ¿qué te toca a ti? Orar por eso. Señor, envía a la persona. Envía a esa persona que sea un verdadero adorador tuyo, que conduzca a esta congregación, ¿verdad? Como decía David, yo los conducí a tu casa. Miles, David decía, a miles conduje a tu casa. ¿Ah? No los alejó, los condujo a su casa. Y que los alejó Salomón, ya ustedes saben las tratadas que hizo Salomón. Amén. Muy bien, nos arrepentimos. Necesitamos arrepentirnos, necesitamos arrepentirnos y tratar con los mundanales, hermano. O sea, aquí no es echarlos, aquí es trate con ellos, llévelos al Señor. Si usted mira a un hermano que es así mundanal aquí afuera, que dice que va a iglesia, si es mundanal, conviértalo a Cristo, llévelo a los pies de Cristo. Esa es nuestra responsabilidad, llevarlos a los pies de Cristo porque están condenándose ellos mismos y nosotros tenemos la antorcha de la palabra del Señor para guiarlos. Amén. Dejemos de estarle transmitiendo falsas esperanzas a la gente, hermanos. Miren pues lo que hacemos. No les diga que les va a ir bien y no les dé promesas de la Biblia que no son para ellos. No tenga pena. Usted sabe que es una bandiza su amiga. Dice, no tengas pena, Dios va a bendecirte y te va a levantar. No sea mentirosa, porque usted también se va a ir al infierno. Ahí dice, ¿verdad que sí? Los mentirosos, ¿qué dice? Si no heredan el reino de Dios, entonces ¿para dónde van? Al infierno, hermano, no se haga bolas. No diga, van a ir allá al Bernabéu. No, hermano, aquí es una cosa, se van a ir al infierno. Amén. Fíjate bien, Lucas 13:3, voy a pedir que vayamos preparándonos para orar. Dice, os digo, no, si antes no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Todos quiénes? Todos los que no se arrepientan. De tal manera que tú has caminado en una parte de la mundanalidad. Esta mañana, antes de salir de este lugar, arrepiéntete, hermano. Arrepiéntete, ahí donde estás en tu casa, ahí donde estás en tu habitación, ahí donde vas a ver este mensaje. Arrepiéntete de estar caminando en la mundanalidad y de ser como la iglesia de Pérgamo que dejó y mezcló la religión con la mundanalidad. Arrepiéntete, dice, pues de esta maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Amén. La verdadera fe involucra arrepentirse y alejarse del mundo y acercarse a Cristo. No es me alejo del mundo nada más, porque entonces me quedo a término medio y entonces me voy a convertir en un tibio. No, es me alejo del mundo,
acerco a Dios. Ese es el verdadero arrepentimiento. Hay un cambio en mi vida. Amén. Y hay una advertencia del apóstol Pablo en Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron, todos los apóstoles y profetas que nos hablaron de esto. Amén. Ahora sí termino. Fíjate lo que dice. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. ¿Al que venza qué? Al que venza al mundo. Y esta es, ¿qué dice Juan? ¿Qué es lo que vence al mundo? ¿Qué dice primero y segunda de Juan? ¿Qué dice? Y esta, la fe. ¿Qué vence al mundo? La fe. ¿La fe en qué? La fe en Cristo, no la fe en el mundo. Amén. Y dice allí, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino el que la recibe. Ahora, ¿qué significa el maná escondido? El maná es Cristo. Cristo está escondido para el mundanal. El maná escondido no es escondido para nosotros. Él dijo, yo soy el pan del cielo. Amén. Y nosotros probamos a Cristo. El verdadero creyente, la verdadera mujer creyente prueba a Cristo y se queda con Cristo. Pero para otros, ese maná escondido es Cristo escondido para el mundanal, para la mujer mundanal que solo piensa en lo mundano, que solo piensa en lo carnal, que solo piensa en el bienestar. Amén. ¿Por qué maná? ¿Qué hizo el maná con el pueblo durante 40 años? ¿Qué hizo? Lo alimentó, lo sostuvo. Si no comen pan, ¿por qué les quitan el pan a las que quieren bajar de peso? ¿Verdad que es lo primero que le quitan? O del corazón, le dicen que hay que comer pan dulce. El maná sostiene. Sostuvo 40 años a ese pueblo en el desierto. El maná, Cristo nos sostiene a nosotros en nuestra vida, nos da energía. Amén. ¿Y la piedrecita? Fíjense ustedes que dice que al vencedor se le dará una piedrecita blanca con un nuevo nombre inscrito en ella. Ahora, fuera de todas las especulaciones, hay dos nombres que pueden aparecer en la piedrecita. El nombre de Cristo o el nombre tuyo, nuevo. Ahora, esa piedrecita, ¿por qué? Porque sin esa piedrecita no vas a poder entrar. Sí, esa piedrecita te la van a dar para que entres. Ya estás ahí. Pero aquí está ese lugar donde están las columnas del trono de Dios, donde está el trono mismo de Dios, y esa piedrecita te va a dar ese acceso, pero tiene que llevar o el nombre de Cristo o el nombre que se te va a dar a ti, se te va a asignar. Así es que una piedrecita, amén. Termino una nota final. Nunca podrán vencer los ataques de la mundanalidad a no ser que tú sigas lo que este mensaje ha llevado a tu corazón. Oír y hacer es la única forma de vencer la mundanalidad. Amén. Romanos 10:13 dice, pongámonos de pie, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pongámonos de pie y vamos a orar al Señor. Estaremos predicando la próxima semana sobre otra de las iglesias porque es importante, es necesario ser confrontados con lo que está pasando en las iglesias y con lo que pasa en nuestra propia iglesia. No vamos a hacernos la iglesia perfecta. Padre, en el nombre bendito de Jesús, Señor, aquí estamos. Te pedimos perdón, Señor, si en nuestras actitudes hacia ti, hacia tu reino, han habido actitudes de carnalidad y de mundanalidad. Te pedimos perdón, Señor, si le hemos dado prioridad a otras cosas, si hemos sustituido nuestra relación contigo a través de la lectura de la palabra, a través de la oración íntima, a través del ayuno, hemos, Señor, sustituido esto que nos acerca a ti, que nos da comunión contigo, Señor, por otras cosas del mundo. Hoy
Señor, estamos dispuestos a derribar ídolos que nosotros mismos hemos levantado. En nuestro libre albedrío levantamos ídolos delante de ti, Señor. Dejamos, Señor, que nuestro corazón y nuestra mente fuera seducida por las ofertas del mundo. Nuestros ojos fueron cegados, Señor, a través de la brillantez de los deleites y de las delicias que el mundo ofrece. Y te dejamos a ti, que eres fuente de agua viva, Señor. Perdónanos, Señor, porque aún a nuestros hijos hemos confundido con este doble evangelio, Señor. Aún a nuestros hijos somos responsables, Señor, de confundir a nuestros hijos, teniendo una doble vida, teniendo un doble rasero, Señor, para medir las cosas y para evaluar las cosas. Perdónanos, Padre mío, perdónanos. Señor, queremos ser esa iglesia, ese remanente, esos escogidos, esos hallados fieles, Señor. Hoy queremos romper con aquellas cuerdas que nosotros mismos atamos a nuestra vida, a nuestra alma, a nuestras emociones, Señor. Y hemos sacrificado aún el día tuyo, Señor. Perdónanos, Señor, porque nos hemos atontado. Nos hemos embrutecido con las cosas del mundo, Señor, y le damos más valor a las cosas del mundo que al reino tuyo, Señor, que es un reino de justicia, un reino de paz, pero sobre todo un reino eterno. Perdónanos, Señor. Hoy, antes de salir de este lugar, queremos renunciar a aquellas cosas del mundo que hasta hoy nos han gobernado. Aún, Señor, en nuestra dependencia económica, Padre, queremos renunciar a toda idolatría, a la empresa que nos tiene contratados, Señor. No es que renunciemos al trabajo, no renunciamos a la responsabilidad de trabajar, no renunciamos a respetar los horarios, no renunciamos, Señor, a caminar una milla extra. Señor, no es esto, sino es la idolatría que hemos levantado, Señor, por esas empresas, que evidentemente te desagrada a ti, Señor, porque robamos tiempo a nuestra familia. Así como hemos robado recursos económicos, Señor, robamos tiempo de nuestra familia, robamos tiempo de nuestro matrimonio, robamos tiempo de nuestro servicio a ti en la iglesia, Señor. Perdónanos, Señor, y danos esa oportunidad, ese segundo chance de corregir lo que hasta ahora hemos hecho mal, Señor. En el nombre bendito de Jesús, te adoramos, te bendecimos y te damos gracias. A ti sea toda la gloria. Levanta esta iglesia como una iglesia pura, una iglesia santa, una iglesia de hombres y mujeres, Señor, comprometidos contigo, una iglesia de hombres y mujeres que teman tu nombre. Levanta esta iglesia, Señor, con hombres y mujeres, Señor, que sean como la iglesia de Filadelfia, Señor, a quien no se le encontró nada que reprocharle, Dios mío. Levanta a los servidores, levanta a los de sonido, a las sugieres, levanta a las maestras de escuela bíblica, pero levanta, Señor, a esos músicos, Padre mío. Levanta, Padre mío, aquellos, Señor, que sirven en tu casa con sus recursos. Levántalos, Señor. Padre, muéstrales, Señor. Muéstrales que ellos pertenecen al reino tuyo y no al reino del mundo. Padre, gracias por esta congregación, porque sus oídos fueron hoy taladrados por tu palabra, Señor. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén.